Conozco a Martín Fiaches desde que tengo 18 años. Dentro de poquito van a ser 9 años. Son innumerables las anécdotas que me gustaría contar acá. La mayoría son intercambios de WhatsApp que transformaron totalmente mi forma de practicar y de enseñar movimiento. Pero voy a mencionar algunas nomás antes de dejarlos con la conversación. Con Martín aprendí muchísimo. Muchos de los conceptos que enseño en mis clases nacieron de conversaciones con él o de algo que rescaté de alguna de sus clases. Pero algo que destaco por sobre todo es la confianza que Martín siempre me entregó. En 2023, cuando yo estaba en México, me acuerdo de un audio puntual que él me decía: vos no sos un pibe talentoso, vos sos un pibe de método. Y eso fue uno de los piropos más grandes que me han dicho. Y más atrás, eso en 2018, cuando yo daba clases de entrenamiento de fuerza, de calistenia para ademanes, y estaba tratando de hacerme un espacio en la escena local de Buenos Aires, Martín me dio su voto de confianza, haciéndome entender que tenía potencial. Me dijo algo así como, así sobrio y sutil, como para que no más grande, me dijo: vos sos un pibe diferente. Y a lo largo de los años cada vez más fueron la posibilidad de encontrarnos, conversar, hasta hoy que lo considero un amigo y realmente le tengo un cariño enorme. Así que es un placer dejarlos con esta conversación. Espero lo disfruten. Para mí es súper importante que si esta conversación te resuena en algo te despierta, que me lo compartas en los comentarios, que podamos conversar y seguir realmente expandiendo estas ideas y co-creando esta comunidad de personas que apuestan al desarrollo humano a través de la práctica de movimiento. Basta. Bueno, una breve introducción a esta conversación es... nos juntamos con Martín a conversar, que hacemos estas juntadas una vez al año, más o menos. Por ahora se... Y ahora y le dije grabar un reel y de repente se largó a llover. Estamos volviendo y vamos a hacer una conversación. Me interesa traerte una pregunta muy puntual. Cada vez que nos vemos, en algún momento sale la conversación de cuál es el propósito de la práctica de movimiento y de este trabajo que hacemos. Y siempre se va transformando año a año. Ya, no sé, por ahí 6, 7 años que esta pregunta aparece. ¿Cuál es hoy para vos el propósito de esto que hacemos? Sí. ¿Cuál es el propósito? Hoy en día yo creo que lo más importante es que podamos atravesar procesos desde el cuerpo, para empezar. Y que es una práctica de descubrirse a uno mismo, pero también hay una necesidad importante de encarnar, encuerpar, como nos tradujo Juan, te conté eso, ¿no? El embodiment traducía como encuerpar y me encantó. Me gusta, es otra alternativa para incorporar, porque muy actualizada. Hoy no sé cómo lo sentís vos, pero todos los procesos pasan demasiado rápido, todo pasa desde un lugar muy cognitivo, todo pasa con poco espacio para percibir, para sentir, y el espacio de la práctica de movimiento es un lugar donde tu atención está, cómo respirás, cuál es tu tono muscular, qué movimientos estás usando, y creo que es un espacio, ¿no?, para habitar eso. Sí, definitivamente es un espacio donde el cuerpo está arrojado al frente, o puesto en el centro. Y me parece lindo esto que estás trayendo porque porque cuando hablamos de proceso no estamos hablando solo del proceso de aprender un movimiento puntual, sino estamos hablando de cierta transferibilidad, si se quiere, de la práctica de movimiento al cotidiano, a la vida. Porque esto que estás diciendo en realidad pasa en cualquier clase de movimiento, que es en cualquier propuesta que uno vaya, de circo, de danza, de lo que sea, uno vive procesos en el cuerpo. Creo que lo interesante de esto que estamos haciendo es abrir el lente a qué tipo de procesos que van más allá del desarrollo de la disciplina en sí. ¿Se entiende un poco dónde voy? Sí. Porque, y esto hace poco subí un reel de una clase de UMEPAI, de la formación que hicimos, donde traía esto de pensar también la sala de práctica como un espacio para estudiar la vida, si se quiere. Un espacio más seguro, más cuidado, donde nos encontramos con otros, con otras y con desafíos, para vincularnos con nosotros mismos
con nosotras mismas en ese proceso de vincularse con un material, con un objetivo, con algo que me sale, con algo que no me sale, con otras personas. A la izquierda. Joya. Sí. Y me parece interesante esto como la búsqueda de disponibilidad. Sí, bueno, podemos traer esto que hablamos hace un rato, ¿no? De la libertad, ¿no? Como esta idea de, bueno, la libertad del control del movimiento es una búsqueda que en realidad es infinita, inabordable, imposible, frustrante, mientras que el proceso de la libertad de la disposición del cuerpo es lo que tal vez... ¿Puedes repetir esa última frase? Claro que es una libertad en relación a disponer del cuerpo. A eso me refiero que es, ok, los recursos son estos que tengo, nunca van a ser, ni necesariamente tienen que ser ni más ni otros, son estos. Y ser libre de ponerlos en juego, ser libre de ponerlos en juego. No que lo que pongo en juego tenga que ser más o diferente, porque ahí también aparece como este proceso que se vincula con la frustración, ¿no? De que si no aprendes no sirve, ¿no? Y todo ese caos que crea un tipo de entrenamiento con un formato más tradicional, si querés, ¿no? Sí, sabes que se me abren dos líneas de pensamiento. Traigo la primera, que tiene que ver con esta idea de la disponibilidad del cuerpo, y automáticamente me pregunto al servicio de qué. Y ahí es cuando rápidamente digo, no tiene sentido dejar afuera ni el desarrollo del pensamiento, ni del deseo, ni lo emocional cuando uno piensa en la práctica del movimiento, porque es esto que hablábamos, la práctica per se no tiene sentido, uno colma de sentido de la práctica. Entonces yo me pregunto, ¿en dónde me interesa esa disponibilidad? O mejor dicho, ¿en qué me interesa invertir esa disponibilidad? En aquello que sea significativo para mí. Yo siempre hablo que con las personas que tengo en mis cursos y demás, yo les digo, che, basado en ciencia, lo más importante de la práctica del movimiento es que entrenes fuerza, que medites y que encuentres una actividad que sea significativa para vos, que te guste. Por ahí es bailar salsa, por ahí es entrenar jiu-jitsu, por ahí es ir a surfear, pero tu movement starter pack, claro, no es hacer los desplazamientos que te enseño yo, porque los desplazamientos que te enseño yo son excusas que a mí me gustaron, es mi estética, son los 3-4 movimientos que me gustaron a mí, que los uso como contenedores para comunicar ciertas cuestiones que me parecen más interesantes. Más allá de eso, práctica de movimiento no es hacer para mí entrada al piso y locomoción, sino es esto, sí, entrenar fuerza, porque digo, es una intervención que previene mortalidad, o sea, mejora cuestiones básicas importantes del ser humano. Básicamente que moramos menos, que vivamos mejor, meditar, porque ahí también se levantan otros procesos muy interesantes en relación a lo emocional y nuestra capacidad atencional. Che, esto está saliendo muy mal, pero ya lo vamos a resolver. Nosotros tenemos una dirección y estamos tomando otra. Pero es un poco lo que pasa con la conversación también, así que estamos haciendo cuerpo la charla. Nada, yo sé cómo salir y pegamos la vuelta. Dale. No, se me viene una cosa con eso que decís, que es, hay algo de que la práctica es un ensayo de la vida, vamos a decir, y es importante alojar todo lo que pasa. Muchas veces lo que se está intentando es sacar lo que sobra, sacar lo que no es funcional para sacar un mejor resultado. Pero en realidad todo eso que te pasa, eso es lo que tenés que atender. Y yo tengo como en la cabeza una búsqueda a veces que es como, bueno, cuando el propósito es aprender algo difícil, el propósito no está en lo difícil, el propósito está en lo que me va a ir pasando en la conquista de eso difícil, que es cómo tramitas esa frustración, cómo validas el aprendizaje que vas logrando, qué cuestiones vas superando, y en la medida que eso va sucediendo, uno genera esta confianza
para un siguiente proceso. Y eso por ahí hoy en día lo relativizamos un poco, pero es muy potente ir en busca de y tener esa intención que se sostiene en el tiempo y que me mantiene en una práctica, ¿no? Para mí hay una palabra que usaste que para mí es importantísima y me parece importante destacarla, que es alojar. Hay algo de las formas en las que se está practicando, no que se está practicando solo las prácticas físicas, sino en las que se practica el desarrollo personal, la concreción de objetivos, etcétera, que tiene mucho que ver con esto que vos decís de cortar lo que sobra, con formas bastante violentas de trabajar sobre lo humano en pos de lo funcional. Son lógicas productivistas, no quiero ser redundante en este discurso, no, perdón, redundante, pero sí. Está medio vaciado de sentido hoy en día hablar de lógicas productivistas o demás. Se repite tanto que la gente, mi encuentro, hablo de mi entorno, repetimos cosas sin saber qué significa, pero en la práctica significa esto, las maneras en las que, por ejemplo, tratamos el cuerpo como una máquina. Claro. Y no alojamos justamente todo lo que pasa, traigo esto que trajiste, en búsqueda de, y esto cito a Santi Cago, este contraste entre ir en búsqueda de o ir al encuentro con. Y para mí lo interesante es cómo puedo ir en búsqueda de, manteniéndome abierto al encuentro con. Claro. Que justamente lo interesante no es solo lo que pasa en ese punto B, Sí. sino lo que me encuentro caminando de punto A a punto B. Sí. Lo que pasa entre el cuerpo y la propuesta. Que ahí lo que vas a encontrar es cómo vos te relacionás con las cosas, ¿no? Porque a veces se habla de esto de, bueno, practicar, y a veces está como separado de, bueno, pero yo después voy a vivir y esto lo voy a hacer. Y en realidad lo que me está pasando ahí también me está hablando de cómo me voy a vincular, cómo me voy a relacionar con eso que después llamamos, ¿no? Como la vida. Entonces por eso aparece mucho esto de práctica de vida o hay una frase que traje el último tiempo que me es pegadísima y me gusta, que es: practicando llego a la práctica y practicando me voy. Claro, total. Bueno, Bueno, eso es interesante, porque si vos vas a una clase y la práctica que sucedió ahí queda ahí, y vos para recuperar algo de esa esencia solamente tenés que volver a esa misma actividad, hay algo ahí que no está sucediendo, o hay algo ahí que nos está faltando. No sé, si en la práctica estás haciendo una revisión del trabajo de tus pies, eso tiene que poder ser llevado a cómo te desplazás en las actividades cotidianas. Como hay que integrar, de hecho creo que ese es el objetivo, ¿no? Esta idea que aparece, ¿no? de la práctica 24 horas, es una cosa de todo eso que trabajamos, que practicamos, que está todo el tiempo con nosotros. O sea, el tono de tus hombros, tu respiración, no sé, podemos seguir nombrando cosas. Está ahora. totalmente. No hay separación. Totalmente. Y esta provocación, que fue un placer que hayas venido al encuentro ahí en Vicente López, en Buenos Aires, que hice, porque también puedo hablar de ciertas cosas que pasaron ahí, pero ¿qué hay detrás de esta provocación que yo traigo de entendernos como cuerpo? Esta idea de, no solo tengo un cuerpo, sino que soy un cuerpo, que detrás de esa provocación también están en poder empezar a ver a una persona, a un cuerpo, y verme como ese conjunto de pensamientos, emociones y movimiento puesto en juego todo el tiempo. Una modificación sobre cualquiera de esas cosas afecta a todas las otras. Una modificación sobre tu cuerpo afecta a qué le estás prestando atención, cómo estás simbolizando tu experiencia. Yo creo que el problema es que uno carecemos de léxico, o sea, carecemos de palabras, por ejemplo, para denominar diferentes posibilidades emocionales. Conocemos ira, enojo, frustración, pero hay un montón de palabras que hacen referencia. Entender, yo traigo esto siempre, pero la experiencia ajena es incognoscible. ¿Cómo sé que lo que vos entendés como ira no es lo que yo entiendo como angustia? No lo sé. A mí me parece interesante un abordaje de empezar a, de nuevo, pensando me interesa basarme en el cuerpo, es qué patrones de comportamiento tenés asociados a esa sensación. Sí. Ejemplo, si lo llamamos
es una posibilidad, ¿no? Obviamente se simplifica demasiado, pero si lo llamás angustia y lo próximo que haces es pegarle a la persona que te lo ejerció, diría, che, ¿por qué no nos planteamos si eso es ira? Pero lo que voy con esto es, creemos que hay cierto equilibrio, Sí. o que sentimos algo fijo, o que tenemos cierta identidad fija, pero en realidad constantemente está en movimiento. Y cualquier cambio sobre el cuerpo, sobre la posición de tus hombros, como dijiste, sobre tu patrón respiratorio, cambia también tu enfoque mental, el contenido mental que estás teniendo, literalmente por estar prestando atención a otra cosa, y las respuestas emocionales también que uno puede tener a los eventos alrededor en base a esa configuración. Sí, no sé qué pensás también como en esta inversa, ¿no? Porque hay pensamientos que bloquean partes del cuerpo, hay emociones que generan dolores, yo creo que sabemos muy poco de todo esto, lo sabemos por experiencia, pero hay que ver también cuánto uno habilitó que eso suceda y pueda darle, no sé si tuviste estas experiencias, ¿no? Es decir, estoy disfónico, de repente me encuentro con un amigo que hace mucho que no veo, vuelve mi voz, ¿no? Constantemente. Y todo esto, ¿cuál es el espacio, no? Como que todo termina estando separado, y cuál es el espacio en el que abordamos esto, lo que decimos sobre el cuerpo, lo que decimos después define lo que vamos a hacer, y eso que a veces imposibilita cosas que están ahí. Dices, ¿por qué no te diste este permiso? O sea, ¿quién te dijo? ¿Quién puso esta palabra en tu vida? Porque por ahí no es tuyo, esto que vos no te estás animando lo puso alguien más. Yo voy más allá en esto y me pregunto qué es realmente nuestro. Y estoy muy conmovido por el evento que hicimos con Santiago Cabo ahora la semana pasada, donde pusimos en juego un montón de ideas que yo vengo teniendo hace años con la práctica, puntualmente desde que estudié con él urbanismo, y una de las cosas que estudiamos con Santi es y lo traigo como ejemplo, es el elemento de o no como ejemplo, sino para que se entienda una lógica que voy a traer después, que es cómo funcionan los dispositivos. Que un dispositivo es aquello que afecta la manera de pensar, desear y accionar dentro de un espacio. Como el hecho de que cuando entramos a una sala de teatro nadie te dice sentate sobre las sillas mirando hacia adelante, y todos entendemos que nos tenemos que sentar de una manera. Al punto de, y este es un experimento que Santi ha hecho, de que si Santi viene y se sienta en el medio de las escaleras a dar la exposición, muchas personas no corrigen la posición de su cuerpo, sino que siguen apuntando, miran hacia Santi. Claro. En vez de decir, bueno, la charla está sucediendo allá atrás. No, ya sabemos que en algún momento Santi va a subirse al escenario. Claro, y quizás nunca se sube al escenario. Pero el dispositivo escénico afecta la manera de pensar, desear, accionar de las personas. ¿Cuántos dispositivos tenemos que afectan nuestra manera de pensar, desear y accionar, que operan sobre los espacios que habitamos, que desconocemos? Sí. Y eso me parece interesante pensarlo en la sala de clase, y por lo menos, o no por lo menos, sino es principalmente una de las cosas que más me interesa hoy a mí en mi trabajo, que es cómo creo espacios que habiliten posibilidades, pensando incluso en esto del CLE y el abordaje ecológico. Si entiendo que es más poderoso el contexto operando sobre la persona que la indicación técnica que le puedo dar, estamos de acuerdo que decirle a alguien, che, no te inhibas, lo peor que le puedo decir, e incluso encontrando maneras más amorosas de decírselo. No sé, algún profesor, maestro encontrará el refuerzo positivo de, che, qué lindo cuando hiciste eso ahí, que fue justo un momento que viste que se desinhibió, y darle... Pero incluso yo me pregunto, más allá de las palabras, que es un recurso óptimo y el cual le meto mucho esmero también, es cómo puedo generar dispositivos de clase que hagan, y esto es una experiencia que hemos tenido un montón de personas, ¿por qué en ciertos lugares te da vergüenza bailar y en ciertos otros no? ¿Qué está operando sobre...? ¿Sos vos el que tiene la vergüenza o hay algo más que está operando? Sí. Y eso para mí también nos corre un poco de únicamente cierto objetivo individual en la práctica,
que esto es lo que más me interesa a mí traer tanto en las formaciones online que doy como en las clases presenciales, es qué espacios estamos componiendo. Sí. Más allá de yo traigo un material y todos practicamos un material y es el desarrollo individual. Che, más allá del desarrollo individual, grupalmente, ¿qué espacios y qué dispositivos estamos componiendo que posibilitan o imposibilitan el desarrollo de ciertas prácticas en ciertas personas? Porque no voy a asumir que todos van a reaccionar igual a los mismos dispositivos, ¿no? Totalmente. No, está bueno esto porque es esto de lo individual y lo colectivo. O sea, ¿qué me sirve a mí hoy? ¿Qué necesito hoy? ¿Cómo puedo seguir potenciando el proceso que yo estoy llevando en este contexto, en este grupo? Y qué cosas uno está ayudando, habilitando y tal vez también reprimiendo. Es muy lindo esto de cuando hay una improvisación, por ejemplo, ¿no? Y alguien sale. No es lo mismo que te estén mirando y que te estén mirando la cara y que haya una palabra o un gesto, si ni siquiera hace falta la palabra, la energía con la que salís y con la que entra el siguiente, si hubo ese contacto visual, que si no lo hubo, por ejemplo. Y ahí también, hay mucho para... Porque esos dispositivos aparte están en todos lados. O sea, partiendo por la escuela, ¿no? Como cómo te sentás, cuál es el sonido de tal o cual cosa. Y por ahí esto va a estar. El tema es como despertar esa sensibilidad, si se quiere, como para reconocer cuando esto no me está sirviendo, cuando esto me está afectando. Porque también hay muchos dispositivos que uno crea para que la cosa camine, ¿no? Una rutina, por ejemplo, ¿no? O un montón de cuestiones que vos sabés que si está organizado de cierta manera, eso te empuja para adelante. Definitivamente esto detrás no tiene una lógica binaria de demonizar al dispositivo. Claro. Creo que... Pero reconocer cuando algo está funcionando y estar atento a cuando necesita un cambio, esa habilidad es donde... Acá traigo, de nuevo voy al fondo de la idea del sentido, ¿viste? Esto que decía de, una práctica de movimiento, entrenar fuerza, meditar y hacer algo que te importe. Que para mí va de fondo esto de decir, ok, ¿qué dispositivos nos interesa desestabilizar o transformar? Digo, no sé, entiendo que me subo un auto y tengo que mirar para adelante. Ah, no, bueno, ¿y por qué tengo que mirar adelante? ¿Me puedo subir un auto mirando para atrás? No, digo, claro. No, creo que ahí viene la importancia para los practicantes de movimiento que estén escuchando esto, el ejercicio del pensamiento, leer, estudiar, irse un poco del campo del movimiento, que eso es algo que naturalmente la práctica de movimiento me parece que tiene muy interesante, que es que de fondo tienen su conjunto de valores, como si existiese una práctica de movimiento, ¿no? Sí. Pero digo, referenciando a las personas que conocimos a Ido Portal y que tenemos cierta estética aprendida de lo que es la práctica de movimiento, esa estética hace referencia a cierto conjunto de valores, o cierto objetivo del ser ideal. Dentro de ese conjunto de valores está esta idea del estudio, de la filosofía, que me parece importante e interesante, justamente porque es a través de ese estudio que uno desarrolla el criterio y el desarrollo ético, ¿no? De los propios valores, para entender qué me interesa educar, qué no me interesa educar, aprender. Y cuando hablo de educar, hablo de lo importante y no estoy haciendo referencia solo a personas que nos dedicamos a dar clase, porque parto de la premisa de que todo encuentro educa. Entonces todos somos responsables de la educación de esta sociedad. Totalmente. Sabes que ahí cuando, justo antes de que los nombres ha ido, pero se me venía esto de, en el origen, la práctica de movimiento traía esta idea de nutrirse de lo más valioso de cada práctica, desestimando eso que está de más, ¿no? Y traía algo muy interesante, que era como, bueno, a ver, en esta práctica, por ejemplo, me encanta el jiu-jitsu. ¿Cómo puedo hacer jiu-jitsu? ¿Cómo puedo nutrirme de lo más rico que tiene, que es el vínculo entre dos personas en una relación agónica y
sin que venga todo el costo que es que para entrenarlo de cierta manera necesito que me venga con un dolor cervical. O lo que se llama por ahí currículum oculto, no sé si aparece esto de, no sé, alguien que hizo gimnasia muchos años, tal vez antes de correr para hacer un rondó aparece una tensión en las manos propia de una forma de haber entrenado, y eso es algo que por ahí en esta perspectiva uno dice, esto está de más. ¿Hasta qué punto todo este entrenamiento fue bueno para mí y hasta qué punto me agregó un montón de cosas que tal vez yo no necesitaba? Como volver, ¿no? Como me parece que es una linda idea para elegir muchas cosas, ¿no? ¿Qué de todo esto me sirve? Que obviamente para saber seleccionar eso uno necesita meterse, ¿no? Un poquito embarrarse, y en el medio hay que atravesar eso que está de más para poder saber que eso está de más. Pues sin haberlo experimentado tampoco podemos creo que esto acercarnos a eso. es algo lindo de... Bueno, yo nunca tomé clases con Ido, no sé lo que habla Ido. Estoy hablando de cuando tenía 13 años o 14, vi el video de Strength Project, Why Do We Move? Why Do We Move? Pero digo, creo que hay algo de ese cambio de perspectiva de que yo lo traduje a dejar de poner el cuerpo al servicio de las prácticas y poner las prácticas al servicio del cuerpo, que es justamente la práctica al servicio del individuo. Sí. Las prácticas, ¿no? Es porque digo, preguntarme qué está de más y qué es la sustancia, también es un trabajo que tiene que hacer el individuo en relación a su experiencia subjetiva. De ahí que me parece difícil a veces empaquetar o vender una metodología que más o menos igual haga un buen laburo para decir es esto, porque digo, a mí lo que me importa no es, y tomando a Freire, digo, esta idea de la educación bancarizada, donde yo deposito contenido sobre una persona y la persona es capaz de reproducir ese contenido. Digo, ahí es donde para mí a veces hago cierta crítica de que veo ciertas escuelas donde digo, che, todos se están moviendo igual. Sí. Y a mí entiendo que en algún momento moverte parecido a tu profesor es una transición, es una parte importante, como aspiracional, que te motiva, donde encontrás cierto norte, justamente sí. Te habilita a estar en búsqueda de, pero ¿para qué? Para abrirte al encuentro con, eventualmente. Sí. Porque lo que sobra, no le sobra la práctica, es lo que al individuo le sobra de esa práctica. Claro. No todas las personas aprenden lo mismo de ir a Jiu-Jitsu. Hay quien de Jiu-Jitsu va a hablar del ajedrez mental y la estrategia y la coordinación, y hay quien va a hablar de disciplina, hay quien va a hablar de coraje, hay quien por ahí tuvo una experiencia traumática ahogándose y lo más grande que rescata del Jiu-Jitsu es la capacidad de respirar cuando alguien lo está ahorcando y entender que es un ambiente seguro. Sí. A mí eso nunca me fue un conflicto, pero sí he compartido con muchas personas que entrenaban, que haciendo juegos, ni siquiera entrenando Jiu-Jitsu, jugando, claro. Era un gran logro para ellas no desesperar. Claro. Decir, che, sí hay una persona que me está ahorcando, pero este es un ambiente seguro. Claro. Y uno... ¿Y cómo sé yo lo que le sobra al Jiu-Jitsu o lo que le sobra a la gimnasia? En todo caso, insisto, es lo que le sobra a esa persona en la práctica. Sí, igual usamos lo que le sobra, creo que como que trae algo, pero sí, en general es como pensar en el costo, ese daño colateral que trae, ¿no? Sí. Ese daño colateral. Que igual opera también de manera individual y subjetiva, pero totalmente. Pero está buenísimo. Totalmente. Está bueno. Me quedaba pensando en, o sea, de la experiencia que uno hace con estas prácticas. Uno después, viste, como cuando aparece distancia con esa, uno no se siente capaz de hacer una lucha, pero en realidad esos juegos están como inscriptos ya en el cuerpo. Esto que hablamos en algún momento de cómo uno ya tiene una estructura para poner a jugar ahí. Entonces, algo de la práctica puede invitar a crear un escenario seguro para entrar en esos lugares. Y después, pero seguro para poder habitar estos distintos escenarios, ¿no? Como nombrás, la danza, el ritmo, la música, la coordinación y animarse a sentirse descoordinado y que te frustre ese proceso y ver cómo en avanzar uno empieza como a reconocer mejor esos lugares o encontrar cosas en el cuerpo que por ahí antes no sentías.
o la lucha y esta sensación de no me quiero ahogar, no quiero perder. Creo que ahí la capacidad de aplicar, bueno, esto, hablando de dispositivos, la capacidad de aplicar fuerza en ciertas situaciones. Sí. Me acuerdo cuando yo empecé a hacer acrobacia que Lucas Piedra me decía no saltás, claro. porque a mí me daba tanto miedo el escenario de la mortal o lo que sea, que no aplicaba fuerza, que Claro. no saltaba como cuando saltaba para hacer un salto en alto. Claro. Lo mismo me he encontrado con un montón de personas que a la hora de luchar no realmente se encuentran con un desafío que va más allá de la indicación técnica, de decir, apretá más fuerte. Realmente se encuentran en la imposibilidad de aplicar fuerza en cierto escenario, y no tiene que ver exclusivamente con una cuestión de el ángulo en el que está el codo. No es desventaja mecánica, es algo mucho más complejo de toda la subjetividad de esa persona que se está poniendo en juego en el escenario lucha, que habilita, que se habilita o se deshabilita, por ejemplo, su capacidad de ejercer fuerza o de responder. Creo que acá está el valor también, ¿no? De tener múltiples experiencias. Es aprender a ponerse en juego en esas circunstancias. Algo de lo que hablábamos antes. Un mismo movimiento tiene un montón de modulaciones y ecualizaciones, no solamente individuales, sino entre cada vez que repetís esa misma cosa, ¿no? Como en el grado, o sea, qué dirección, qué grado de movimiento, cuánta fuerza con qué parte del cuerpo. Siempre es distinto, y más si si eso va cambiando de escenario, porque hablas, no sé, de aplicar fuerza para un salto. No es lo mismo si ese salto tiene un giro que si es, por ejemplo, podría ser en un levantamiento, que hay como toda otra situación, versus un peso que te está llevando hacia el suelo, o si vos decís estos saltos de parkour a las barandas, el trabajo en altura, ¿viste? Que vos decís, de repente tus piernas se bloquearon, y por ahí el salto es muy simple, está ahí, lo podés hacer. Yo te saco de esa superficie de altura, te llevo al llano y lo haces 100 de 100. Lo subimos a una altura, tu cuerpo se bloquea. Bueno, ¿tendrá valor para ciertas circunstancias? Bueno, puede ser. Pero registrar estas experiencias o vivenciarlas te trae otra relación con el cuerpo. Te invita a otra relación con el cuerpo. Y también a una relación mucho más versátil, en donde se habilita el cambio. Se habilita yo no tengo miedo. Yo hoy, en esta circunstancia, estoy paralizado. Pero dame tiempo. Y ahí me parece que eso que por ahí nombraba antes, ¿no? Como de exponerse a algo difícil, de exponerse a algo diferente, empieza como a abrir un poco la experiencia corporal. La experiencia corporal y sí, también, cuanto más trabajo vas haciendo, algo que a mí me estimula mucho es volver a encontrarme una vez más en un escenario que pensé que podía resolver y de repente encontrarme con dificultades yo tengo que reorganizar mi cuerpo de nuevo para poder resolver esto. Y eso que te lleva a esta mente principiante constantemente es algo de lo que a mí más me estimula para seguir buscando diferentes tipos de práctica y aprender de cosas que por ahí hasta ahora no hice, y lo estoy buscando todos los años. Te voy a traer una pregunta. Primero hacer un chequeo de que esto siga funcionando bien. Hermoso, qué lindo. Perdón, te pido desbloqueo solo para no perdernos del camino. ¿Sabes que hay algo que recién mientras hablabas escuchaba, que es esta idea de definitivamente muchas de las lógicas que circulan en la sociedad actual no están listas para esta forma de práctica. Y me gusta y me parece importante, y vuelvo a citar a Santi Cabo porque me parece que tiene un léxico tan funcional para analizar las cosas que perdón si soy redundante con mencionarlo, pero no me puedo hacer cargo de conceptos que son de él y que me parece una genialidad, que tiene que ver con prestar fina atención a qué está siendo dicho a través de las palabras, pero qué está siendo dicho a través de las prácticas. Y se me viene rápido una experiencia que me contaste vos de una charla con Marcelo Paloso en relación a cierta cuestión de la estética del movement, y qué pasaba, por ejemplo, con la fuerza de piernas, el atletismo, y cómo, no sé, la para de manos es un emblema, pero no lo es el trabajo de atletismo.
o cuestiones en piernas, de las piernas. Sí. Y traigo este ejemplo porque más allá de que a través de las prácticas, a través de las palabras decimos mucho esta cuestión de exponerse a lo nuevo y de exponerse, traigo tres cosas. Uno es, como practicante estamos mucho más salvados que como profesores, Claro. porque como profesores a uno lo consumen y le dan valor por cierta cuestión aspiracional de lo que sos capaz de hacer. Y para ser capaz, de algún modo tenés que exponerte bastante tiempo a una práctica y especializarte un poco para exhibir y decir, mirá, obvio que está esta cuestión de la cualidad de lo generalista, que es interesante, alguien que pueda pararse de mano, malabarear, entrenar fuerza, hacer jiu-jitsu, hacer un poco de todo, pero también es muy difícil de comunicar esa propuesta después, porque uno enseña clases de movimiento, no de jiu-jitsu, ni de parada de manos, y como practicante uno está más salvado porque puede quedarse siendo el más malo de muchas clases, Claro. sin necesidad de tener que vender algo, ¿no? Sí. Y otra cosa que traigo con esto es y me encantaría que aborde las dos si las recordás, es el valor de la redundancia. Hay algo que yo siempre digo, bueno, mi interés detrás de la práctica de movimiento siempre termina dando vueltas alrededor de la danza. Para mí yo encuentro sentido, y esto hablo del sentido personal, ¿no? Como hablamos un poco hace un rato, yo encuentro sentido en el espacio de improvisación. Para mí tener esa posibilidad de crear con mi cuerpo, inclusive cuando estoy esperando el colectivo, muchas veces me estoy imaginando escuchando una canción o no. Digo, esa posibilidad de ser diferente a mi cotidiano es lo que a mí me interesa. Pero dentro de este mundo hay algo que siempre le digo, y Facu y Mike, dos personas que vienen tomando, bueno, Mike ha tomado clases con vos, que vienen tomando cosas dentro de la escuela hace muchos años, les gusta esa frase que yo siempre traigo esto, digo, si siempre estás aprendiendo movimientos nuevos, vas a verte como una persona que siempre está aprendiendo movimientos nuevos, que aprender un movimiento nuevo trae cierta carga de tensión extra, de imposibilidad para expresar a merced de lo que quiero dentro todo movimiento expresa, ¿no? Pero digamos, en los movimientos nuevos es menos el espacio que tengo para jugar con el detalle. Claro. Y por eso hablo de la importancia de redundar y de quedarse, de seguir haciendo entradas al piso que ya hiciste 27.000 veces, para empezar a preguntarte qué es todo lo que se puede mover dentro del movimiento. Entonces ahí te traigo ahí a pregunta y me encantaría escucharte hablar un poco sobre esto de la redundancia en la práctica, de qué pasa con el siempre ir a algo nuevo y qué pasa con el quedarse. Sí. No, primero la charla con Marcelo fue, me parece como el proyecto de ese año era dentro de los distintos ejercicios completar 1 minuto en una posición de estrella, que sería ipsilateral, ponerle mano izquierda, pierna izquierda, de costado, armar una posición de estrella y sostenerla como tu meridiano lateral. Y la realidad era que nos costaba mucho sostener ese minuto. Y mi reflexión era, me puedo quedar, o sea, hablamos de generalismo en la práctica de movimiento, sin embargo, me puedo quedar más de 1 minuto en 2 manos y tiemblo cuando estoy en una posición de una mano y un pie, que en teoría tiene muchos menos factores en juego, ¿no? Nadie tiene miedo de ponerse de costado y de repente fue como esa cosa de generar cierta humildad en relación a, bueno, tal vez hay mucho más y está más cerca de lo que pensamos, como no tiene que ser más complejo, a veces es lo contrario. Que fue como esta revelación, digamos. Y después, a mí me gusta, o sea, yo sigo repitiendo cosas de hace mucho tiempo, pero creo que hay algo en esa repetición que te invita a conocerlo de nuevo. Y no es la misma repetición, o sea, no es la misma entrada. Porque esto que decís, ¿no? Por ahí al principio es una sensación global, pero de a poco empieza a aparecer como esto de la toma de decisiones, ¿no? Sobre qué hago con cómo lo percibo, qué decido, cómo lo puedo romper.
Y eso solo se da a partir de realmente como sumergirse en esa práctica o en esa repetición. El problema acá es cuando esa repetición empieza a llevarse puesto el resto, porque como este juego muy complejo entre mantener la práctica y al mismo tiempo estar abierto a otra cosa. No se puede aprender, o sea, realmente involucrarse con un estilo de práctica solamente por hacerlo un par de veces. Al mismo tiempo, si esa es la única práctica que se sostiene por mucho tiempo, hay un montón de sabores que se pierden. Bueno, ¿cuál es el equilibrio? No lo sabemos. Es personal. Pero es una buena pregunta. O sea, yo creo que ahí está lo lindo, complejizar un poco. Sí. No saltar a decir las conclusiones simples de esto, ¿no? O especializarte, sí, o generalizar. Sino que hay un fino equilibrio. Sí. O más que un equilibrio, digo, porque un equilibrio hace... Para mí el problema de pensar en equilibrio es que uno piensa en equilibrio y tiende a pensar en un punto de apoyo sobre una superficie fina. Digo, claro, hay un rango de posibilidades en el que uno se mueve a lo largo de la vida. Claro. Digo, para quitarle un poco de la abstracción de dónde es el equilibrio de práctica, digo, sí, uno va cambiando ese equilibrio de práctica a lo largo de la vida. Lo interesante por ahí para mí es qué se pone en juego ese equilibrio o qué regula ese equilibrio. Claro. ¿No? Mi conformidad con la práctica, la transformación de mis patrones de conducta. Digo, ¿por qué medio analizo mi ensalada de prácticas, sí, para entender si ese equilibrio es óptimo o está estancado? Y hablo, sí, en relación a mí, ¿eh? Sí, no, está porque... bueno como de esto que trajimos antes, ¿no? Como despertar esa sensibilidad de este momento de mi vida es un quilombo. ¿Sabes qué? Me voy a quedar con mi entrenamiento de fuerza y un poquito de parada de manos. O estoy aburrido de esto, necesito ir por algo más. Por ahí una confusión que a veces se genera es como, ok, práctica de movimiento. Entonces es como un poco de todo. Está bien, o sea, en realidad no es para juzgar ninguna elección, solamente por ahí no es la mía por ahí. Y cuando me engancho con algo, generalmente intento darle un tiempo, ¿viste? De lograr hacer una interpretación. Después hay cosas que pruebo, ¿viste? Decís, bueno, hay un intensivo, voy, por ahí son 3-4 días, te metes en un universo y después por ahí volvés al tuyo y eso te dejó un sabor ahí dando vueltas. Pero después, no sé, como esto de... Yo comencé la práctica de levantamiento y yo no estoy entrenando solo levantamiento olímpico, ahí estoy poniendo en juego... yo muchas veces pienso, cuando estoy ahí por tomar la barra, estoy pensando en el tai chi, estoy pensando en cómo me enraizo para poder hacer ese salto. Entonces uno está poniendo en juego muchas cosas en esa práctica. Entonces, bueno, la carga es mucha, es poca, realmente no importa. Lo que a mí me importa es lo que va sucediendo a partir de ahí, qué cosas yo me llevo para otros lugares, para otras prácticas, para la vida, lo que sea, qué aprendizaje sacas de ahí. Pero bueno, más o menos como yo lo encaro, intento que siempre hay errores, cosas que decís, si esto no va, sacalo. Pero que pueda tener un tiempo de profundidad, porque hay muchas prácticas que por algo están ahí y a veces es uno el que tiene que ir a la búsqueda, ¿no? Te pongo un ejemplo, ¿no? Esto que... la postura del árbol, ¿no? Hay gente que se levanta todos los días 1 hora a sostener una posición. Y para algunos es una pérdida de tiempo, y para la gente que lo hace por muchos años, de repente se realiza a partir de esa práctica, ¿no? O llega a estados de relajación que de repente por ahí no lo consigue de otra manera, o habita el cuerpo de otra forma. Entonces, en principio, estar parados durante X cantidad de tiempo por ahí puede tener ningún sentido, o toda tu vida puede valerse por eso, pero hay que ir a ese encuentro para que pasen cosas, ¿no? Yo sé que había una práctica que hacían Ido, que era 1 hora sentado, 1 hora de pie, 1 hora caminando, se repetía 2 veces. Esa era la práctica del día, 6 horas. Y para mí hay algo interesante como en esta gente que está buscando tal vez cosas extremas. O sea, algo de valor encuentro, o sea, no lo haría ahora, pero seguramente hay algo que sucede ahí, que por ahí uno mirándolo no puede llegar.
Por eso en esto de, bueno, permanecer, hay que permanecer. Inteligentemente tal vez, ¿no? Me gusta pensar, se me vienen varias cosas. Uno, pensando en esto que traes de Guido, se me ocurre, ¿no? Como que muchas veces las pautas son preguntas en movimiento, ¿no? Es como uno se pregunta algo y pone el cuerpo. Y algo que dice Jesús, que decía en las improvisaciones Jesús Giraldi, no Jesucristo, era esta idea de las palabras para hacer las preguntas, el cuerpo para responderlas. Digo, hay una pregunta que uno se hace y dice, ok, ¿qué pasa si me quedo sentado una hora? Claro. Porque digo, hay un foco atencional también, digo, ¿a qué le estoy prestando atención? ¿Qué es lo que estoy monitoreando para ver qué se afecta por esta práctica que estoy realizando? ¿Me seguís? Como, sí. Y hay Sí. algo en relación a esto que se me viene Alan Watts, en relación al LSD, creo que habla, que Alan Watts dice algo así como when you get the message, hang up the phone, creo que dice, que cuando como, recibís el mensaje, colgá. Claro, cuando recibís el mensaje, colgá, de algún modo diciendo, bueno, está, los psicodélicos pueden ser para explorar, pero estate atento hasta cuándo. Y acá digo lo mismo, ¿no? Es traer que esa pregunta esté activa dentro del desarrollo de disciplinas o de habilidades. Un ejemplo, digo, mi vertical un brazo. Yo me acuerdo cuando yo la quise dejar de entrenar y vos en un momento me dijiste, che, le metiste 4 años, estás a la vuelta de la esquina, no lo abandones. Y me hizo muy bien eso, terminé no tengo una gran vertical un brazo, pero más o menos para un brazo consistentemente, sí, con mi lado izquierdo y mi lado derecho. Bueno, hoy en frío, digo, hoy la primera vertical del día, clavé vertical un brazo, estuvo bien. Pero también entendí en un momento que dije, che, a mí la parada de manos me dio más de lo que le había pedido incluso. Claro, claro. Y no me dio lo que yo pensé que me iba a dar. Claro. No me dio nada de lo que yo pensé que me iba a dar, ni de lo artístico. Cosas vinculadas al circo, a lo escénico, a lo que me interesaba de cierta cuestión acrobática, performática. La parada de manos me dio más autoridad en un nicho que otra cosa. Digo, me empezaron a escuchar yogis porque paro bien de manos. Sí. Y por ahí eso me parece hoy en día mucho más interesante. Claro que también a ver, no me interesa poner tanto en realidad en escala valorativa porque también me dio otras cuestiones físicas. Claro, claro. Cierta cuestión de control del cuerpo, de cierto estímulo vestibular, no sé, diferentes cosas que... Hay una cosa para mí que es la parada de manos, que es poner en valor la práctica y la sistematización de algo. Y es algo que yo te escuché a vos decir como, bueno, vos vení, si logramos la fuerza que necesitas, después pararse de mano es fácil. Bueno, es fácil porque hay un proceso, pero en realidad pasás de tener miedo por ahí a organizar tu cuerpo en algo que por ahí pensaste imposible. Y también hay que aclarar esto, que este proceso hoy está claro. Cuando yo empecé, no estaba claro. Paraban de manos los gimnastas, que era por volumen, no había un proceso como el que hay ahora. Pero el proceso te enseña algo de, mirá que si vos te estimulás, hay cambios. Que eso me parece que es muy valioso y creo que es por lo cual, porque es como, me gusta como esta idea de, a través de la práctica, romper imposibles. Eso que la persona que tiene como algo... From impossible to accessible, me encanta. Claro, bueno, como esta idea de uno tiene como esa etiqueta, ¿no? De yo no puedo hacer esto, o esto es imposible, o esto es muy difícil. Y atravesar un proceso que paso a paso te ayuda a conquistarlo, no por la conquista en sí, sino porque el proceso me da esa confianza, me da seguridad que yo después puedo expresar para seguir abriéndome paso. Y eso me parece que es muy valioso, más allá de otras cosas, ¿no? que uno también puede encontrar en la parada de manos. Che, te corrí. Dijiste algo, me pareció precioso y me intriga mucho hoy en día. No sé si nos va a dar el tiempo para abrirlo a lo largo, pero sí mencionarlo por encima, por lo menos, que tiene que ver con este momento que dijiste. Hoy en día es tan claro, que hubo tanto progreso en tantos ámbitos, creo, o mejor dicho, es lo que otra generación dice. Yo no tengo acceso a entender ese progreso que hubo, de algún modo, porque nací en esta generación, nací después del 2000, nací en el 2000,
Entonces, hay algo ahí que me intriga. O mejor dicho, que a veces no reconozco el valor Claro. de ciertas de las cosas que están pasando, que estamos haciendo, por desconocer de dónde venimos. Sí. Y ahí traigo de nuevo la importancia de vincularse con personas que tienen más experiencia que uno, no solo poniendo en valor la experiencia como que más experiencias que saben más o que saben mejor, sino que por lo menos saben lo que había antes, saben de dónde se viene, ¿no? Y eso para mí es importante, porque uno no es un punto aislado construyendo sobre la nada. Uno está trabajando con cuerpos que tienen una historia, con prácticas que tienen una historia, un desarrollo, y uno es un punto más. Sí. Bueno, está bueno eso. Yo pienso ahí que cada generación tiene un sistema de referencias distinto, y hay algo que va pasando, que es cuando vos vas creciendo, el sistema de referencias con el que vos creciste empieza a desaparecer, porque hay otras cosas, ya sea la música, o sea, cómo se compone música ahora y qué música se escucha es totalmente distinta a la que se escuchaba, a la que yo escuchaba y a la que me decían mis tíos y mis padres que escuchaban. Y vos decís, pero este artista era genial, y hoy te dicen, ¿quién es? No me interesa. ¿Y cuál es el punto? El sistema de referencias con el que vos te criaste, creciste, es distinto. Y eso marca que cómo mirás las cosas sea totalmente diferente. Esto me parece interesante, sobre todo cuando, viste, aparece como, bueno, alguien que no se entiende con alguien más grande, o que el más grande que no entiende lo que está haciendo el pibe, y es como, a los dos les está faltando una parte del rompecabezas. No hay ninguno lo tiene completo en realidad. Porque yo te estoy hablando desde las piezas que a mí me faltan, y vos me estás hablando de las tuyas. Y bueno, esto es interesante porque a medida que vas creciendo, yo tengo un par de años más que vos, eso, hay cosas con las que vos creciste y disfrutaste que dejan de ser un valor. Y eso, nada, es algo como para tener en cuenta también, como para saber, bueno, uno está creciendo, estas cosas están cambiando. Yo lo que quiero es como no volverme, a medida que siga creciendo, reaccionario de las cosas que emergen, sino intentar como, bueno, comprenderlas. Nunca va a ser lo mismo haber nacido con YouTube que sea algo que aparezca cuando tenés 20 años. Entonces, no, claro, ejemplos que te puedo dar, como muy concretos, ya las prácticas, vos eras en el 2000 o eras federado de un deporte o ibas al gimnasio, pero el gimnasio más culturista que hay. O sea, no había esto de tengo 22, quiero aprender a bailar. No, bailar, vas a la compañía, a la academia. No hay una cosa para personas que quieren aprender. Si no, sí, lo decimos últimos. Dale, y así cierro esto. Eso es lo primero. Segundo, el acceso a la información. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando empecé a ver, yo llegué a idoportal por Louis West, que era una acróbata del cual estaba enamorado, y resulta que, bueno, por videos referidos llegué. Cuando encuentro los videos, empecé a buscar material, no había en ningún lado, y tenía que seguir alumnos para tratar de ver qué es lo que estaban haciendo hasta que pude acceder a alguno de los cursos, ¿no? Pero hoy en día esa información está, o sea, toda esa información que uno estaba buscando, hoy en día la podés encontrar desorganizada, pero está. Entonces, hoy el objetivo, por ahí en ese momento, acá puedo girar si querés. Sí, voy a hacer por ahí como, en ese momento era importante la información. La información, o sea, Heel Pulse o no. Y nadie sabía que esto que está diciendo es impecable. Claro, hoy no es importante la información en el mismo sentido. Tal vez es más importante la intervención que hacemos. Totalmente. Tanto como didáctica o pedagógica, como incluso de alguien, porque lo que no puede faltar es alguien. Vos decías antes como esto de lo aspiracional, ¿no? Pero digo, alguien en cual vos deposites como, no sé si un entusiasmo, un deseo, ¿no? Es decir, o esta persona me transmite algo que a mí me encanta, entonces voy y aprendo, y si me dice algo, en mí representa mucho. Y bueno, ese es como ese vínculo que es lo que necesitamos. Sí, uno se presta para ser depósito de todo eso también. Sí, y que también... momentáneo. Sí. Y es importante acordar de eso cuando uno está dando clase y tiene gente que lo admira, claro, o sea, es transitoriamente, digo,
Para mí esto es importante. Yo tengo el mismo valor que cualquiera desde ya. El valor agregado en este espacio me lo está depositando alguien. Claro. No es un valor que yo construí nada más o ni siquiera. Claro. Pero no. Pero nos vamos poniendo de acuerdo en que cierto conocimiento lo queremos aprender, que lo queremos aprender juntos, eso va construyendo. Y en las mismas clases que vos das, hay alguien que está recibiendo el material, que lo está juzgando de otra manera y que va a hacer crecer algo en el futuro. Me parece que ahí es un lugar para seguir. Hay algo que dijiste y me parece bellísimo, y por ahí también me interesa traerlo como cierre de esta conversación que estamos llegando, que es, en ese momento la información tenía valor. Yo creo que estamos en un momento muy lindo, Sí. muy lindo, donde al ser la información algo, una moneda tan accesible, se pueden empezar a poner más foco, en cuestiones que siempre estuvieron ahí, que siempre fueron importantes y que por ahí hoy especialmente están en falta, Sí. que tiene que ver con los valores que se instauran en un espacio de práctica, las maneras en las que nos vinculamos, porque vos hablaste de intervención y tiene mucho que ver con una cuestión vincular, todo lo que es anexo a la práctica, que posibilita la práctica, Sí. y no es necesariamente solo el desarrollo de la cosa en sí. Sí, sí, sí. Porque el desarrollo de la cosa en sí se sustenta de todo eso otro realmente. Yo siempre lo digo, si fuese una cuestión de información nada más, todos estarían haciendo todas las acrobacias. Sí, sí, Porque la información está ahí. Sí. Todos estarían haciendo todos los movimientos. Creo que es mucho más interesante lo que pasa alrededor de la práctica y que posibilita el deseo incluso del desarrollo de la práctica. Martín, qué lujo esta conversación. Un placer. Disfruté un montón. Tremendo.